Hola amigos, en Grandes Chicas de Viaje llegamos a Río de Janeiro y les dejo un video bien explicativo para que se saquen todas las dudas. Los links de todas las cosas que vayan nombrando se las dejo en la descripción y si tienen más datos o quieren hacer alguna consulta, acuérdense de dejarlo en los comentarios, así entre todos vamos sumando información a nuestro viaje. Transporte. Si llegas al aeropuerto, podés tomarte en primer lugar un taxi certificado. Es lo más cómodo y también lo más caro. Este taxi cuesta el doble de lo normal, va a ser unos $63 hasta Copacabana, por ejemplo. 2. Taxi normal. En este caso te cobran aparte los peajes, así que al precio que te digan vas a sumarle los peajes hasta tu hotel. Cuesta un 30% menos aproximadamente que el taxi certificado. Vas a ir al segundo piso del aeropuerto, esperás que alguna persona se baje de un taxi y tomás ese. Alrededor de unos $40 va a estar el viaje hasta Copacabana como para seguir comparando. 3. Uber. Desde el aeropuerto de Galeão ya funciona la aplicación para pedirlo, pero a veces demora bastante, así que si podés esperar y tenés tiempo, vas a poder tomarte un Uber que te cuesta unos $30. Te recomiendo que no contrates el servicio antes de salir de migraciones, va a haber un montón desesperados por venderte. En su lugar, salí tranquilo de migraciones y ahí empezás a buscarlo. 4. Colectivo. Cuesta alrededor de $16 por persona y lo que tienen que tener en cuenta es que el servicio funciona de 5:30 de la mañana a 23 horas por la noche, por lo que si llegan a la madrugada van a esperar muchísimo tiempo hasta que salga el próximo. Además, en la noche es más recomendable un taxi o un Uber para estar un poquito más seguros en Río de Janeiro. Si llegaste a la terminal, el taxi certificado o taxi común siguen siendo la primera opción. En segundo lugar, si no estás muy cargado, podés tomarte un colectivo. Cuesta alrededor de $4 y les dejo el link en la descripción con líneas y horarios. Si llegaste al aeropuerto y tenés que ir a otro destino como puede ser Bucios, te recomiendo que mires el video ¿Qué hacer en Bucios?, que ahí te dejo toda la data. Para moverte dentro de la ciudad, el colectivo o el metro son buenísimas opciones. En cuanto a metro, vas a ver que hay algunos vagones rosados. Estos solo pueden usarse por mujeres en horario pico, que sería de 6 a 9 de la mañana y de 17 a 20 horas. ¿Cuánto cuesta? Todo depende de la época del año en la que viajes, por eso no puedo darte costos fijos, pero sí algunos datos para que tengas en cuenta. El transporte en general es costoso en Río de Janeiro, por lo que te recomiendo que busques un buen lugar para alojarte. Copacabana, Ipanema, Tijuca o el centro de Río son los lugares más elegidos porque las playas o los atractivos de la ciudad quedan relativamente cerca para que no gastes tanto en transporte. Para moverte dentro de la ciudad, acordate que el metro o los colectivos funcionan súper bien. A la hora de comer, si compras en un supermercado vas a ahorrar bastante, obviamente. Otra opción son los carritos de la calle, que están buenísimos y podés conseguir tapioca, dulce salada, choclos, panchos, caipiriñas o cervezas, por ejemplo, y los costos van a ir de $2 a $5. Si preferís sentarte en un puesto playero, una picada de mar o una hamburguesa bien argentina cuesta alrededor de unos $30. En la época de Navidad o Año Nuevo, donde todos los costos se elevan, van a ofrecerte cenas cerradas por un valor de mínimo $180. Si vos no querés tomar esta opción, no te desesperes que podés comer en cualquiera de los puestos de la famosa Avenida Atlántica, donde se hace la Rebelión. Es uno de los shows de fuegos artificiales más lindos del mundo en Año Nuevo. Si vas en esta fecha, te recomiendo alojarte en Copacabana, que es donde se arma el escenario principal de la fiesta, que es totalmente gratuita. Si estás en otra playa, no te preocupes que podés venirte hasta Copacabana, o además también vas a tener un montón para festejar. La Rebelión reúne entre 2 y 3 millones de personas cada año. Clima. En general, durante el día hay varias lloviznas o chaparrones, por lo que te recomiendo llevarte paraguas si no querés terminar comprando allá. Además, para seguir con tu recorrido bajo la lluvia, ya que son de muy corta duración. ¿Qué hacer en Río? 1. Visita al Cristo Redentor. De 8 a 17 horas podés subir. Les recomiendo ir por la tarde, que hay menos gente. La escultura tiene 38 metros de altura, 30 el Cristo y 8 la base. Se inauguró en 1931 y fue declarada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Además, es una de las esculturas Art Deco más grandes del mundo. Se encuentra en la cima del Cerro Corcovado y el costo para su visita es de $25 aproximadamente. Les recomiendo comprar el ticket de entrada en los puestos de información turísticas oficiales. Solamente el ticket. No hace falta comprar el paseo completo, ya que esto es opcional y ahora les explico por qué. ¿Cómo? Para bajarte en la puerta del Cerro Corcovado tenés varias opciones. La primera es el colectivo, cuesta $2 aproximadamente. Desde Ipanema vas a poder tomarte el 583, 584 o 570. Desde Copacabana el 583 y desde el centro o Lapa el 422, 498 o 180. 2. Taxi. Cuando llegues vas a comprar ahí el ticket de entrada para subir en tren, ya que el ingreso de vehículos está prohibido y solamente ingresan hasta la cima del Corcovado los transportes oficiales. 3. Dichas camionetas
o van oficiales que les mencionaba anteriormente. Te llevan hasta la cima del Corcovado sin necesidad de subir en tren. El costo aproximado es de $40. Yo te recomiendo que consultes en tu hotel dónde es la parada más cercana, ya que están en muchos barrios y te va a incluir el traslado y la entrada al Cristo. Ahora sí, una vez en el Cristo, si no fuiste en van o camioneta que vas a subir hasta la cima, tenés que subir en el clásico tren. Acá te recomiendo que te sientes en dirección contraria a cómo va subiendo el tren. Es decir, una vez que entraste por la estación, sentate del mismo lado de la estación que vos estabas esperando. De este modo te vas a asegurar de ver paisaje, una vista desde arriba de la ciudad, una vista panorámica, porque si te sentás del otro lado vas a ver solamente montaña, árboles y no está tan copado como sentarte del lado izquierdo. Una recomendación muy importante es que entren a www.corcovadoavivo.com.br para ver la visibilidad que tienen ese día. Y si lo ven apenas nublado, no suban porque no van a ver absolutamente nada. En la descripción les dejo el link de la página. En dicha página ven minuto a minuto cómo está la vista desde ahí arriba. Una vez constatado el clima, te conviene comprar solo el ticket de entrada en las oficinas de turismo que están cerca de cada una de las playas. Así cuando llegas no tenés que hacer largas filas. Van a ofrecerte también el traslado, pero llegar es realmente fácil, así que si querés ahorrar dinero, este es un buen punto. Algo que es importante, para subir al Cristo te dan día y hora fija. Por eso es que no te conviene llegar a tus vacaciones en Río de Janeiro y comprar, por ejemplo, la entrada para el último día. De hecho, te conviene el día anterior o esa misma mañana comprarla para la tarde. 2. Pan de Azúcar. Es una de las principales atracciones de Río. El teleférico para subir queda en el barrio de Urca, en Playa Bermelo. Pueden llevarse malla además para quedarse ahí en la playa después de la visita, que es algo que todo el mundo hace. ¿Cómo llegar? Taxi. Ya que queda cerca, desde Copacabana, por ejemplo, son 4 kilómetros, el taxi cuesta alrededor de $8. Desde el centro, por ejemplo, tenés 8 kilómetros y así. El valor igualmente va a depender del tráfico, que en Río de Janeiro es bastante. Otra opción son los colectivos, cuestan $2. Desde el centro vas a tomarte el 107 y si estás en Copacabana, Ipanema, Leblon, Cosme Velo o Jardín Botánico, vas a tomarte la línea circular 2. Una vez en la entrada al Pan de Azúcar, compras acá el ticket para subir. Solamente se compra en el Pan de Azúcar, en ningún otro lado, y cuesta alrededor de $25. No se venden entradas del Pan de Azúcar en otro lugar. Una vez iniciado el recorrido, vas a tomar 2 teleféricos que demoran unos 3 minutos cada uno y salen cada 20 minutos. El primero es hasta el Morro de Urca, a 220 metros de altura, y el segundo es para llegar a la cima del Pan de Azúcar, que está a 396 metros. Si querés otra aventura, también podés contratar una empresa y subir escalando. Acá no hace falta tener experiencia, vas a subir con un instructor, y lo que sí, anda preparado con buen calzado, porque la subida demora unas 4 horas. Este paseo cuesta entre $70 y $80 por persona. Una vez en la cima del Pan de Azúcar, podés comprar un recorrido en helicóptero que cuesta unos $100 y vas a ver desde arriba playas como Copacabana e Ipanema. Además, hay muchos bares y venta de recuerdos. El horario para subir es de 8 de la mañana a 19:30 horas por la tarde. 3. Escaleras de Celarón. Esta obra de arte es el tercer punto turístico de Río de Janeiro. Fue construida por Jorge Celarón y demoró más de 20 años. Tiene 215 escalones donde se respira arte en todos los estilos y muchos artistas eligieron además las escaleras para grabar sus videoclips aquí. Las escaleras conectan el barrio de Lapa con el de Santa Teresa. Lapa es conocido por sus largas noches con muchas fiestas en la calle y Santa Teresa ganó renombre en los últimos tiempos por ser un barrio bohemio para visitar. La recomendación es que a ambos barrios los hagan por el día. ¿Cómo llegar a las escaleras? Además de taxi o Uber, desde Copacabana, Ipanema o Leblon, podés tomarte el metro 2 y bajarte en la estación Cinelandia. Si estás en el centro, caminás hasta los arcos de Lapa que están cerca y ahí ya empieza el recorrido hasta las escaleras. Si estás en un barrio más alejado, tomate un metro que conecte hasta el centro o bien que te deje en Cinelandia y desde ahí caminando llegas perfecto. Una vez en los arcos de Lapa, que están en la Plaza Cardial Camará, son unas 5 cuadras caminando. Vas a agarrar la calle TV de Mosqueira, girás a la izquierda en Joaquín Silva y en la esquina está la escalera de Celarón. Lo importante, y lo repito, vayan de día y no de noche. No lleven además cosas de valor, ya que es muy lindo y valedero para conocer, pero Lapa la verdad es que no es de los lugares más seguros en Río de Janeiro. 4. Jardín Botánico. Es uno de los más importantes del mundo con miles de especies distintas y está en el barrio de Tijuca. ¿Cómo llegar? El metro de la línea 1 o si estás en Copacabana o Ipanema, el colectivo 584. Está abierto de martes a domingo de 8 a 17 horas y cuesta $5 la entrada. 5. Recorrido por el centro histórico. Les recomiendo los famosísimos Free Walking Tour, donde pueden contratar un tour a la gorra, una modalidad súper conocida en el mundo y que está buenísima para hacerla si nunca la probaron. Les dejo el link de la empresa con la que nosotros lo hicimos en la descripción. Una vez que terminan todo el recorrido, le pagan al guía lo que ustedes consideran que valió ese recorrido. Acá pueden visitar puertos, iglesias, catedrales más famosas, hasta llegar incluso a las famosas escaleras de Celarón que les nombraba hace un ratito. El recorrido
dura 3 horas, así que llévense unas buenas zapatillas y prepárense para caminar. 6. Playas. Tenés muchísimas para recorrer. Las principales de Río de Janeiro son Copacabana, Ipanema, Leblon y Vermelo, son en realidad de las más visitadas. En la playa de Ipanema es donde tenés que ver al menos un atardecer porque son de los más bonitos de Río. Otra opción es ir hasta Cabo Frío, Bucios o Arraial do Cabo, que podés contratar la excursión que en general vas y volvés en el día. Te recomiendo que te metas al canal donde te dejé varios videos hablando del tema. 7. El Estadio de Maracaná. Está declarado Patrimonio Cultural de Brasil y es uno de los puntos más visitados. El metro de la línea 2 los deja en la estación Maracaná y el estadio ofrece visitas guiadas todos los días, excepto los días que hay partidos. El horario de visita es de 9 a 17 horas y cuesta unos $8 por persona. La noche. Hay muchos bares, boliches, fiestas y playas. Hoy les voy a dejar 3 recomendaciones. La primera y la más famosa, la noche en Lapa. Está ubicado en el centro de la ciudad y donde están las escaleras de Celarón que venimos nombrando. Tiene movimiento todos los días y más aún los fines de semana. Los precios son accesibles y lo único que tenés que tener en cuenta es de moverte en la zona donde está la mayor concentración de bares y de gente, ya que no es lo más seguro de la ciudad. Además te recomiendo que vayas y vuelvas en taxi para no demorarte en una parada esperando colectivo. La idea no es asustarlos, solamente sean precavidos. 2. Barra de Tijuca. Hay decenas de opciones, bares temáticos, restaurantes, boliches y mucho más. La mayor cantidad de gente está de jueves a domingo y es mucho más seguro que Lapa. Los costos a la hora de entrar a boliches o tomar algo adentro son mucho más elevados, así que tenedlo en cuenta. En general te van a cobrar el triple de lo que costaría una bebida afuera. 3. Playas. En las mismas playas como Copacabana o Ipanema vas a encontrar muchísimos puestos, bares y un montón de gente caminando, sentada en la playa o simplemente disfrutando de la noche en el mar. Además, particularmente Copacabana iluminó toda la avenida Atlántica justamente para que puedas meterte al mar en la noche, así que es una opción excelente. Hasta acá el recorrido por Río de Janeiro. Acordate que te dejo los links de todo lo que te fui nombrando en la descripción y de comentar si faltó algún dato. Así entre todos vamos a tener una mayor cantidad de info para nuestro próximo viaje. Espero que te haya gustado. Si lo disfrutaste, acordate de darle like y además de suscribirte al canal.